Tras la muerte del padre, la madrastra vende a su hijastra al vecino adinerado. Lo que él realiza con la niña resulta asombroso. Era una tarde de septiembre lluviosa cuando Isabela, una pequeña de pelo castaño y ojos inquisitivos, recibió la noticia que transformaría su existencia de forma definitiva. Su padre, un individuo afectuoso con una sonrisa cálida, había tenido un percance mortal en el lugar de trabajo. En la habitación de la humilde vivienda en la que residían, Isabela mantenía la mano de su madrastra, Valentina, mientras el oficial de policía detallaba el incidente. Las lágrimas fluían sin restricciones por el rostro de Isabela, cada una absorbiendo un fragmento de la felicidad que ella entendía. Durante los próximos días, la vivienda se sumergió en un silencio sombrío. Amigos y parientes iban y venían, aportando palabras de confort que parecían escasas para mitigar el sufrimiento de la pequeña. En cuanto a Valentina, tenía un rostro preocupado y lleno de cariño, supervisando los preparativos del funeral y garantizando a todos que se encargaría de Isabela como si fuera su hija propia. No obstante, conforme transcurrían los días, la auténtica esencia de Valentina comenzó a emerger. La aparente amabilidad se transformó en un temperamento frío. Comenzó a pasar por alto las necesidades fundamentales de Isabela, frecuentemente dejándola sin cenar o sin el cuidado necesario mientras dedicaba horas al teléfono o se encontraba con sus amigas. Isabela, todavía inmersa en su melancolía, comenzaba a experimentar la carga de su nueva realidad. También se impactó en su desempeño académico. Frecuentemente estaba distraída y sus notas comenzaron a disminuir. Los profesores, angustiados, trataron de poner en contacto con Valentina, pero solo obtuvieron excusas insuficientes y promesas incumplibles. En una noche particularmente fría, Isabela se acurrucó bajo las finas cobijas de su cojín, acogiendo el oso de peluche que su padre le había obsequiado en su último cumple. Era un oso que parecía anciano, pero con una sonrisa cerrada que siempre proporcionaba alivio. «Papá», murmulló hacia el oso, «te extraño mucho». En esa etapa de soledad y desesperación, Valentina ingresó a su habitación con una expresión que Isabela nunca había presenciado previamente. Se trataba de una mirada que prometía transformaciones, pero no de las que Isabela anticipaba o anhelaba. Con una voz intentando suavizar la severidad, Valentina expresó: «Isabela querida, las cosas van a cambiar en este lugar. Es necesario reflexionar sobre el futuro y ya tengo algunos proyectos para nosotros». Isabela observó a Valentina con temor e inseguridad, combinados con melancolía en sus ojos. Afirmó más fuertemente al oso en su pecho, intentando hallar seguridad en el familiar tacto de la antigua tela. Valentina abandonó la habitación, dejando entreabierta la puerta, y Isabela la oyó conversar en voz baja por teléfono, mencionando algo acerca de un nuevo acuerdo y un cuidado apropiado para Isabela. A pesar de su juventud, la pequeña comprendía que los propósitos de Valentina no eran tan amables como sus palabras podían parecer. Era consciente de que algo estaba a punto de transformarse de manera radical y temía lo que el futuro le reservaría. Durante los días que siguieron a esa noche, Valentina se volvió progresivamente menos presente en la vida de Isabela. Frecuentemente asistía a encuentros que Isabela no comprendía, pero cuando volvía, su expresión parecía más calculadora y distante. Isabela continuaba acudiendo a la escuela, aunque notaba la falta de respaldo y afecto que solía obtener de su padre. El oso de peluche, ahora con algunas costuras desgastadas, representaba su único alivio. Una tarde, tras volver de la escuela, Isabela halló la casa en silencio, a excepción de un sonido suave que provenía de la oficina de Valentina. La puerta se encontraba medio abierta y Isabela escuchó a su madrastra conversando por teléfono. Valentina murmuraba acerca de la transferencia, un precio razonable y garantía de seguridad, términos que Isabela no comprendía completamente, pero que la perturbaron. A la mañana siguiente, Valentina convocó a Isabela a la sala y, con un tono que buscaba mostrar simpatía, le expresó: «Isabela, querida, comprendes que trato de esforzarme por ti, ¿no? Pienso que experimentarás más alegría en otro sitio, donde contarás con mejores posibilidades.
Isabela, confusa y cautelosa, observó a su madrastra intentando comprender el sentido de sus palabras. ¿Otro sitio?, cuestionó. Sí, contestó Valentina con un tono cálido, aunque frío. Te mudarás a vivir con el señor Alejandro, nuestro vecino. Posee una gran vivienda y requiere de una chica para que le asista en las labores cotidianas. Será como una familia recién formada para ti. Isabela quedó inmóvil. En el barrio, Alejandro era famoso por su abundancia y por la gran vivienda en la que residía en soledad. A menudo se le veía en la calle, pero en las escasas ocasiones en que Isabela se topó con él, su gesto siempre fue neutral, casi indiferente. Valentina persistió en su impaciencia. Vas ahora mismo, adelante, lleva tus pertenencias. Le presentó a Isabela una pequeña maleta que no podía creer lo que estaba sucediendo. Se sintió como si la realidad se estuviera derrumbando en su entorno. Valentina la estaba dando a un individuo desconocido, como si fuera una mera mercadería. Al llegar a la puerta de la vivienda de Alejandro, Valentina se acercó con determinación. El individuo alto y distinguido se presentó, ataviado con un atuendo oscuro, y las acogió con una sonrisa moderada. «Ah, Valentina, qué alegría que has llegado». Isabela le miró con una mirada evaluadora y después asintió. ¿Funcionará? Valentina dialogó con Alejandro de manera rápida, firmó algunos documentos que él le proporcionó y se dirigió hacia Isabela. Descansa, querida, estoy seguro de que hallas un nuevo hogar aquí. En consecuencia, se marchó, dejando a Isabela con el individuo que la había adquirido. Alejandro, al percibir la tensión en los ojos de Isabela, intentó aliviar el escenario. Ven, te presentaremos tu nuevo apartamento. La condujo por la vivienda, que estaba adornada con mobiliario costoso, pero resultaba fría y sin alma. No obstante, el dormitorio de Isabela resultaba asombrosamente acogedor, con una ventana que daba a la terraza y una cama confortable. Dejó la maleta de ella en el suelo y con una sonrisa cordial dijo: «Aquí será tu refugio. Aquí te sentirás segura». Mientras Alejandro se alejaba, Isabela se acostó al borde de la cama, sosteniendo el oso de peluche. Para ella, ese hombre representaba un enigma y desconocía precisamente qué anticipar. Sin embargo, en ese instante, al menos, tenía la certeza de que no estaba al alcance de la brutalidad de Valentina. Aún existía incertidumbre en el futuro, pero el tiempo determinaría si Alejandro podría convertirse en la figura paternal y protectora que Isabela tanto anhelaba. Tras unos días, en lo que parecía ser una nueva cárcel, Isabela empezó a comprender mejor la dinámica de su nueva residencia con Alejandro. Inicialmente, todo se llevó a cabo de manera cautelosa, con Alejandro mirando a la niña desde la lejanía, evitando violar su privacidad. Le entregó a Isabela ropa nueva y se aseguró de que contaba con todas las comidas requeridas, pero conservó una distancia respetuosa. El recorrido por las cercanías de su inmueble. «Ven, Isabela, deseo presentarte los jardines», expresó indicando la ruta. Los extensos jardines que circundaban la vivienda eran frondosos, repletos de flores de diversas tonalidades y árboles vigorosos. Para Isabela, quien solo conocía las zonas urbanas y la vida académica, ese era un entorno casi encantador. En el transcurso del paseo, Alejandro empezó a hacer cuestionamientos meticulosos acerca de los intereses y preferencias de Isabela. ¿Te agrada la lectura? ¿Qué libro es tu preferido? Isabela, al principio algo dudosa, contestó que disfrutaba de las historias de aventura. Alejandro sonrió y juró buscarle algunos libros. No obstante, lo que verdaderamente calentó el corazón de Isabela fue cuando Alejandro halló su oso de peluche ocultado en el fondo de la maleta posteriormente esa semana. Justo percibió la relevancia del juguete para la pequeña, a pesar del estado de deterioro en el que se hallaba. Isabela la llamó delicadamente desde el corredor. ¿Puedo asistirte en la reparación de tu osito? Ella lo observó asombrada. No anticipaba que Alejandro detectara el oso y mucho menos que se comprometiera a su restauración.
En las noches subsiguientes, Alejandro se dedicó a reparar el juguete, sustituyendo partes del relleno y cosiendo meticulosamente las costuras deterioradas. Incluso incorporó una corbata recién estrenada al cuello del oso, proporcionándole un aire renovado. Al concluir, el oso entregó a Isabela con una sonrisa acogedora. «Aquí está. Considero que está preparado para más aventuras en este momento». Los ojos de Isabela se iluminaron al tomar en sus manos a su antiguo amigo peludo. Fue la primera oportunidad que pudo sonreír desde el fallecimiento de su padre. «Agradezco, Alejandro», expresó con honestidad. Con el transcurso de los días, Isabela empezó a sentirse más a gusto en el hogar de Alejandro. Descubrió alivio en los libros que él le había prometido, adentrándose en relatos de universos distantes y héroes audaces. Frecuentemente, Alejandro se quedaba en su habitación para cuestionarle acerca de las historias que leía, y comenzaron a tener diálogos animados acerca de aventuras y retos. La inicial desconfianza de Isabela hacia Alejandro se fue desvaneciendo gradualmente, generando un respeto cauteloso. Él no era como Valentina, que prometía protección, pero proponía brutalidad. Alejandro no la ejercía presión ni buscaba ganar su confianza. Comprendía que requeriría tiempo para que Isabela se sintiera confiada y se encontraba preparado para aguardar. Una tarde, al leer juntos en el salón, Isabela observó a Alejandro y le comunicó: «Agradezco todo, Alejandro. Estoy consciente de que aún no comprendo mucho lo que ocurrirá, pero te agradezco que me trates bien». Alejandro cerró el libro, mirando con afecto a la niña. «Estoy contento de que estés presente, Isabela. Nos esforzaremos por hacer este lugar un sitio seguro para ti». Esa noche, al acostarse Isabela, experimentó una sensación de tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Aún persistía el temor e incertidumbre respecto al futuro, pero por vez primera sentía que podría descubrir un nuevo tipo de felicidad. Al día siguiente, Isabela se despertó con un nuevo sentimiento de seguridad. Junto al oso de peluche recuperado, parecía que había hallado un nuevo punto de apoyo. Alejandro se había transformado en una presencia constante en el hogar, alguien que no solo brindaba un techo y alimentos, sino también compañía y calor. Alejandro cumplió con su compromiso de suministrar libros a Isabela, llenando una estantería en su habitación con títulos que oscilaban entre fantasía y enigmas. Alentaba a Isabela a indagar en su fantasía y adentrarse en las peripecias literarias, siempre intrigado por saber qué relatos le fascinaban más. En ocasiones, se reunía con ella en la mesa de la cocina, ambos sosteniendo tazas de té, y dialogaban acerca de personajes y conflictos ficticios como si fueran antiguos compañeros de trabajo. No obstante, a pesar del cariño y respaldo de Alejandro, las sombras de la brutalidad de Valentina seguían presentes en el pensamiento de Isabela. La pequeña mantenía su cautela, siempre observando por encima del hombro, como si anticipara que Valentina pudiera surgir en cualquier instante y llevársela. Alejandro, al percibir el aprendizaje que la acompañaba, empezó a desvelar más acerca de su propia existencia. Una noche, mientras ambos se encontraban en el salón, Alejandro relató el suceso del fuego que había dado fin a la vida del padre de Isabela. Explicó cómo su padre, quien había sido su mejor amigo, se comportó de manera heroica para proteger a todos los que la rodeaban. Alejandro sobrevivió. Sin embargo, llevaba consigo la culpa de no haber conseguido proteger a su amigo. «Fue una gran pérdida para mí», expresó con la mirada fija, «pero me juré a mí mismo que te protegería si algo le sucedía». Esta confesión sorprendió a Isabela. Era consciente de que su padre contaba con amigos, pero nunca pensó que uno de ellos sería el hombre que actualmente la protegía. Al entender el vínculo que existe entre su padre y Alejandro, la relación entre ambos empezó a robustecerse aún más. Para festejar esta nueva fase, Alejandro propuso que se dirigieran a un parque próximo, un sitio donde Isabela pudiera correr sin temor. Durante la mañana, pasaron por caminos oscuros, parando para contemplar flores y escuchar a los pájaros. Incluso Alejandro llevó a Isabela a pasear en un bote de pedales por el lago, donde se carcajearon juntos mientras trataban de manejar el diminuto barco. Cuando Isabela volvió a su hogar, llevó un ramo de flores autóctonas que halló en el parque.
Dentro de la mesa de la cocina, colocó meticulosamente las flores en un jarrón, aportando a la casa un matiz de color. «Estas flores son de ti, Alejandro», expresó con timidez. «Agradezco todo». Alejandro sonrió al recibir el obsequio. «Isabela, estoy contenta de que hayas disfrutado del paseo. Espero que esto solo sea el inicio de muchos instantes de alegría». Con el transcurso de las semanas, Isabela continuó hallando alivio en el afecto de Alejandro y el clima cálido de la vivienda. Aún mantenía siempre cerca el oso de peluche restaurado, un recuerdo palpable de la transformación positiva que estaba experimentando. No obstante, a pesar de estos avances, persistía una sombra constante, la duda acerca de las intenciones de Valentina y su potencial interferencia. Alejandro entendía que solo faltaba tiempo antes de que Valentina volviese a generar conflictos, y estaba resuelto a salvaguardar a Isabela a cualquier precio. Los días serenos de Isabela y Alejandro comenzaron a transformarse en algo cotidiano. Cada mañana compartían un café juntos, debatiendo los planes del día e intercambiando pensamientos acerca de los libros que Isabela estaba leyendo. Él siempre prestaba atención a las inquietudes de la niña, incentivándola a expresarse de manera libre. No obstante, a pesar de las sonrisas que intercambiaban, un sentimiento de aprendizaje se intensificaba, mientras la sombra de Valentina empezaba a volver a aflorar en sus vidas. Una tarde, Isabela se encontraba en el colegio y Alejandro, inmerso en un reporte en su despacho, escuchó el timbre. Se puso de pie para asistir y al abrir la puerta se topó con Valentina, elegante y con una expresión malintencionada que no podía esconder. «Hola, Alejandro, confío en que estés cuidando adecuadamente a mi hijastra», expresó Valentina, su voz emanando sarcasmo. Alejandro se mantuvo inmóvil, pero un estallido de inquietud inundó su pensamiento. «Isabela está protegida aquí, Valentina. No tienes que llegar». Valentina transitó junto a él, ingresando al hogar sin recibir invitación. «Insistí en que permaneciera aquí, Alejandro, únicamente para confirmar que estás desempeñando un buen papel como tutor». Caminó por la vivienda, dando vueltas con el dedo en las superficies de los muebles y emitiendo miradas de evaluación a su entorno. «Es imposible ser excesivamente cauteloso con niños tan delicados, ¿verdad? Alejandro cerró los dientes, controlando su enfado, pero entendía que enfrentarla de manera directa sería arriesgado. «¿Cómo te va, Valentina?» Ella se dirigió a él con una sonrisa complacida. «Ah, no hay más. Solo quería garantizar que Isabela obtenga la mejor educación posible y tal vez alguna ayuda económica». Alejandro comprendía su objetivo, pero se resistía a cedir. «Vendiste a Isabela. No existe más que debatir». Valentina dio algunos pasos. Su tono se volvió más intimidante. «Alejandro, tanto tú como yo entendemos que la circunstancia no es tan sencilla. Si desea, podría traer a la niña a casa en el instante». Era perceptible la tensión en el aire. Alejandro tenía conocimiento de que legalmente Valentina aún mantenía cierto control sobre Isabela, pero no se permitiría ser intimidada de manera tan sencilla. «Puedes probar, pero no distanciarás a Isabela de mí sin repercusiones». Valentina se rió de manera delicada, desconsiderando la advertencia. «Ya lo analizaremos». Se marchó con una inclinación de la cabeza, dejando a Alejandro en la entrada de la puerta, observando el vacío. Esa tarde, Isabela volvió de la escuela, hallando a Alejandro visiblemente alterado. Él trató de enmascarar su inquietud bajo una sonrisa, pero ella era demasiado atenta para ser engañada. «¿Qué está sucediendo, Alejandro?», interrogó, depositando su mochila en el piso. Alejandro reflexionó, después expiró. Hoy apareció Valentina. Ella estaba cuestionándote. Los ojos de Isabela se desplegaban gradualmente. «¿Desea traerme de regreso?», sostuvo eso. «Pero no permitiré que ocurra», afirmó con determinación Alejandro, arrodillándose para llegar al nivel de la pequeña. «Observaré tu protección, Isabela, y es lo que voy a realizar». Pese a las palabras de consuelo de Alejandro, Isabela no lograba liberarse del temor de que Valentina pudiera llevarla. Era consciente de lo brutal y manipuladora que podía ser su madrastra.
Durante los días posteriores, Isabela se mostraba nerviosa y ansiosa, observando la puerta de manera constante, como si Valentina pudiera surgir en cualquier instante. Alejandro observó la transformación en la niña y tomó una resolución. Adquiriría a un letrado para garantizar la custodia jurídica de Isabela. Era consciente de que no sería un procedimiento sencillo, pero estaba resuelto a batallar por ella. En definitiva, no solo constituía una promesa realizada a un amigo, sino también a Isabela. La presencia de Valentina causó un profundo malestar en Isabela, y la educación se transformó en una rutina en el hogar de Alejandro. El letrado que él empleó, Miguel, demostró ser sólido y eficaz desde el inicio. Entendiendo a fondo las artimañas que individuos como Valentina empleaban para ganar, recomendó a Alejandro recolectar la mayor cantidad de evidencias del abuso psicológico que Isabela había experimentado. Debemos garantizar que el tribunal entienda de manera precisa quién es esa mujer, expresó Miguel con ojos vigilantes. Valentina no vacilará en manipular la corte para tratar de recuperar la custodia. Alejandro entendía que el combate sería complicado, pero estaba preparado para luchar contra él. Los días posteriores se dedicó a entrevistar a vecinos, profesores e incluso a los compañeros de Isabela para que pudieran declarar sobre la negligencia de Valentina. Uno de los relatos más impactantes fue proporcionado por una ex empleada del hogar que narró cómo Valentina siempre trataba a Isabela como una empleada, dándole instrucciones, forzándola a llevar a cabo labores domésticas arduas e incluso dejándola pasar hambre. Entretanto, Valentina, convencida de su victoria, emprendió un ataque de difamación contra Alejandro. Comenzó a propagar rumores acerca de él en el barrio, sugiriendo que sus propósitos con Isabela eran dudosos y que la estaba manipulando para conservar su control. Su estrategia tenía como objetivo generar incertidumbre entre los vecinos, provocando que cuestionaran si Alejandro podía ser el tutor de Isabela. Alejandro se mantuvo constante y con el apoyo de Miguel elaboró un caso robusto contra Valentina. Se garantizó una organización meticulosa de todos los documentos, declaraciones y evidencias para desmentir las declaraciones de la madrastra. Era consciente de que el porvenir de Isabela se basaba en el triunfo de este procedimiento legal. La tensión era evidente el día de la audiencia. El magistrado, un hombre de avanzada edad y serio, oyó detenidamente los argumentos de ambos contendientes. Valentina se comportó de manera habitual, intentando parecer una mujer preocupada que solo aspiraba al bienestar de su hija. «Solo trato de recuperar lo que me arrebataron», afirmaba con lágrimas en sus ojos. «Comprecio a Isabela como si fuera mi hija propia». No obstante, cuando se presentaron las declaraciones de maltrato, la corte observó el engaño. Los relatos acerca de cómo Valentina trataba a Isabela como un simple bien y la declaración de la ex empleada del hogar revelando el abuso provocaron que el juez le emitiera una mirada desfavorable. Al llegar el momento de Alejandro para prestar testimonio, conversó tranquilamente acerca de la promesa que hizo al padre de Isabela y cómo aspiraba a honrar ese compromiso proporcionándole un hogar seguro y cargado de amor. Además, resaltó el lazo emocional que establecieron durante los meses de matrimonio y cómo Isabela había empezado a recuperar el gozo de vivir en su hogar. Finalmente, Isabela se levantó para expresar su punto de vista. «Me inquieta Valentina», expresó con una voz temblorosa. «Nunca me trató como si fuera una hija. Alejandro me instruyó para volver a sonreír. Actualmente, él forma parte de mi familia». Tras horas de declaraciones, argumentos y evidencias, el magistrado pronunció su veredicto. La custodia total de Isabela fue concedida a Alejandro y Valentina fue sentenciada a cárcel por el abuso que Isabela sufrió. El tribunal entendió que Valentina constituía un peligro para el bienestar de la niña, mientras que Alejandro se evidenció como un auténtico padre, brindándole estabilidad y protección. En el exterior del tribunal, Isabela soltó un fuerte abrazo a Alejandro, sintiéndose como si el peso de sus inquietudes se desvaneciera. Alejandro le retribuyó el abrazo, contento de poder brindarle a Isabela la protección que merecía. «¿Estás seguro ahora?», le murmulló. «Nadie nos va a tomar esto».
Las semanas venideras representaron un nuevo inicio para ambos, sin el peligro inmediato de Valentina, pero con el reto de asistir a Isabela a superar los traumas de su pasado. Con Valentina después de las rejas, Isabela y Alejandro lograron finalmente respirar tranquilos y empezar a reconstruir su vida juntos. Eran conscientes de que el trauma provocado por los abusos de Valentina no se superaría con facilidad, pero su ausencia proporcionó un enorme alivio. Ahora los días se iniciaban con carcajadas y la rutina en el hogar se hacía progresivamente más suave. Con el objetivo de brindar estabilidad emocional a Isabela, Alejandro empezó a organizar actividades que podrían contribuir a eliminar los pensamientos negativos. Unieron fuerzas para elaborar una lista de conocimientos que Isabela desearía adquirir. Y lo más sobresaliente de la lista contenía clases de pintura y danza. Alejandro la incorporó de inmediato a un salón de baile local y adquirió tejidos, cuadros y pinceles para que pueda manifestar su arte en el hogar. Las primeras clases de baile resultaron ser cautivadoras para Isabela, pero rápidamente empezó a adquirir seguridad en sus movimientos y a hallar felicidad en cada avance. Le fascinaba pintar escenarios inspirados en las visitas al parque con Alejandro, empleando tonalidades vivas para manifestar las emociones que habían estado reprimidas por un largo periodo. Alejandro exhibía con honor las obras de Isabela en toda la vivienda, resaltándolas en el salón de estar para que cualquier visitante pudiera apreciarlas. A medida que Isabela prosperaba, Alejandro también halló su objetivo al comprometerse con la paternidad. Se percató de que su vínculo con Isabela no solo representaba una promesa realizada a un antiguo amigo, sino que también llenaba su propio corazón de alegría. Todos los días, con entusiasmo, escuchaba las historias que ella traía de la escuela y se alegraba al verla tan confiada en sus exhibiciones de baile. No obstante, la paz recién hallada fue desafiada cuando llegó una misiva desde la prisión. Era propiedad de Valentina. Las expresiones manipuladoras, impresas en papel económico, buscaban llamar la atención de las emociones de culpabilidad y perdón de Isabela. Valentina manifestaba su arrepentimiento por todo y anhelaba algún día restablecer la relación con su hijastra. Isabela se vio claramente impactada al leer la misiva, pero Alejandro se presentó para respaldarla. No intentó afectar sus emociones, pero le garantizó que, sin importar lo que sintiera, él estaría a su lado. «Si no deseas responder a la carta», le dijo con dulzura. Valentina perdió la posibilidad de ser escuchada al optar por tratarte de esa manera. Lo crucial es que hagas lo que resulte más beneficioso para ti. Isabela dedicó los días posteriores a pensar en la carta, pero optó por no responder. Era consciente de que su vida estaba progresando a mejor y no deseaba que Valentina volviera a interferir. En cambio, concentró su esfuerzo en sus nuevos intereses y en consolidar su vínculo con Alejandro. Un día, al concluir una clase de baile, Isabela entregó a Alejandro una obra de arte que había creado específicamente para él. Una imagen de los dos sonriendo mutuamente, sosteniéndose de la mano en el parque. Al observar cómo el arte de Isabela había encapsulado la esencia de su amistad, se sintió emocionado. «Es ideal», afirmó Alejandro, colocando la obra en un marco y colgándola en el salón de estar. «Tienes un talento excepcional, Isabela». Ella sonrió con dulzura, pero con una creciente seguridad. «Agradezco, Alejandro, me has inspirado». La obra de arte se transformó en un emblema de la nueva existencia que estaban edificando juntos. Un recordatorio incesante de que, pese a todo lo que habían atravesado, el amor y el respaldo siempre prevalecerían sobre el pasado doloroso. Actualmente, él forma parte de mi familia. Tras horas de declaraciones, argumentos y evidencias, el magistrado pronunció su veredicto. La custodia total de Isabela fue concedida a Alejandro y Valentina fue sentenciada a cárcel por el abuso que Isabela sufrió. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia. Deja un like si te gustó el video y suscríbete al canal para estar al tanto de las próximas historias que saldrán. Muchas gracias, tu apoyo es importante para nosotros.